están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitado de hoy es un escritor, coach y conferencista arequipeño, hijo del místico, peruano por los cuatro costados. Su nombre es Antonio Tomasio y nos cuenta que cuando no está escribiendo o dando conferencias, lo podemos hallar en el fondo del mar o cayendo del cielo. ¿Qué significa todo esto? No lo sabemos, pero no se preocupen, que él muy pronto desvelará el secreto. Gracias por estar aquí, Antonio. Muy gracias por invitarme. Como un economista forjado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa, Perú, deja de lado su carrera para interesarse por el turismo, viajar por varios países de Europa y luego dar un giro de 360 grados a su vida y volcarse totalmente en coach? ¿Qué hechos o experiencias te llevaron por ese camino, Antonio? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante extensa, ¿no? Exacto, Que sí. hay que contestarle en varias por partes. Supuesto. Recordarás que teníamos nosotros en el Perú en esa época Sendero Luminoso, Exactamente, sí. trágicamente, y eso me hizo tomar una decisión de que no había nada que hacer en Perú, ¿no? Y más el gobierno traumático del primer gobierno de Alan García, pues decidí emigrar. Sí. Conseguí un contrato de trabajo en Mallorca y el resto es historia. Pero cuéntame algo más, porque tú, como bien he dicho en la pregunta, eres economista, pero luego te vuelcas en el turismo. Claro. Quiero que me expliques un poco más. Bueno, Cuéntame yo soy un poco más. economista, tengo mi maestría también en administración de empresas. Sí. Y gracias a mi padre pues nos educó, nos puso en un colegio alemán donde estudiamos alemán e inglés, que sumado a los conocimientos adquiridos académicamente, pues me ayudaron a poderlos aplicar en hotelería. Ajá. Que no tendría la especialidad exacta de turismo, Sí. pero se empezó y se trabajó. Pero trabajaste esencialmente primero en Arequipa, luego eso lo trasladaste a otro No, en lugar. hotelería fue directamente en España. Ajá, ya. En España, en Mallorca. Ajá. Pero orientado al turismo en la zona, no necesariamente promocionando algunos atractivos de Perú. ¿O sí? No. Yo fui a entrar directamente a ser subdirector de hotel. Ah, correcto. ¿La economía no es una carrera para alguien que tiene el alma de artista o se ocupa de desarrollar al máximo el potencial de alguien? ¿Qué cualidad viste en ti para decantarte por esta profesión? Esa es una pregunta un poquito... Te voy a hacer una historia. A ver, cuéntamela. La historia fue de que el que te habla quería ser piloto de la Fuerza Aérea. Cuando fui a postular y vi todos los exámenes médicos, el último de los exámenes fue que tengo una ligera variación de discromatopsia, esto es daltonismo. Ya. Entonces una mezcla, una confusión entre el rojo y el marrón, pero que para ellos era que no podía ser. Impensable. Entonces fui rechazado por razones médicas y los sueños de juventud se descalabraron. Ya. Entonces regresé a Arequipa y estaban justo los exámenes para postular a la universidad. Mi padre era que no había que perder nada de tiempo, había que seguir estudiando, coge lo que quieras, pero ponte a estudiar de una vez. Entonces mi hermano estaba estudiando economía y fue, ¿qué estás haciendo economía? Ah, pues yo también voy a estudiar economía. Y esa es la razón por la cual... ¿Pero tenías vocación por la economía? Después... ¿La amaste en el camino? Salí adelante, me gradué, fui el tercero de graduarme en mi profesión, en mi promoción. Sí. Para completar los estudios de economía es por eso que decido sacar la maestría en administración de empresas. Ya. ¿Es verdad que antes de formarte como coach te viste obligado a involucrarte en la vida personal de los trabajadores de tu centro laboral? Es decir, que la asesoría empresarial se convirtió de pronto en atención personalizada y familiar. ¿Cómo se dio todo eso? Claro, fíjate, cuando estaba allá en República Dominicana y comienzo a dar las asesorías a empresas, a empresas familiares, se ve, tomo sensación de que son los integrantes de la familia, que ya no solamente es el ente de la empresa, que ellos son el componente, pero que cada uno de ellos es un individuo que necesita una atención personalizada, y cada uno es un mundo. Entonces ahí es donde decido y digo, acá hay que dar asesoría personal a cada uno para que acepte los cambios que están habiendo dentro de la empresa, dentro de la familia.
O sea, lo que ocurría en la empresa tenía repercusión en la vida familiar de estas personas. Así es. Y tenías que atender a tu a esposa, a los No hijos, necesariamente, en ese momento no, ya. pero vi que había la necesidad de. Entonces, había algunas veces reuniones, etcétera, pero lo que a mí me contrataban era para asesorar la empresa. Ya. Tú me estás preguntando sobre cómo detecté yo. Claro, pero una cosa llegó a la otra, Así la fuiste es. descubriendo. Así a eso me Así refiero. es. Quisiste ver mundo, saliste de tu país y trabajaste en España, Bélgica, República Dominicana, donde nació, por cierto, tu hijo, y Estados Unidos. ¿Cómo te trató la gente de esos lugares? ¿Fue dura tu experiencia de inmigrante o todo lo contrario? ¿Te adaptaste con rapidez y lograste cumplir todos tus objetivos? Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Cuando uno tiene voluntad de trabajar y de salir adelante, uno no se fija en esos pequeños detalles que creo que a veces muchos les choca. Sí. Por ejemplo, que comienzan a añorar, Sí. yo añoro el arroz blanco que hacía mi madre, o cómo me preparaba mi desayuno, Claro, o nada es igual, o ¿no? nada es igual. Entonces, lo único que tiene que adaptarse es a la realidad que tienes en ese momento. Ya. Entonces, cuando uno la tiene y la aceptas como tuya, que es tu Ujú. nueva realidad, Ujú, todo va a caminar mejor. ujú. Entonces, vas caminando, entonces no te choca. Y no sientes una segregación, no sientes que alguien te maltrata o te trata mal, porque tú te estás adaptando y eres parte del medio. ¿Tú no tuviste problemas de discriminación o la gente te echó para un lado? No, tuviste ese tipo de experiencia? nunca he tenido ningún tipo de esa ¿Tú experiencia. crees que más se debe a una actitud, no? Puede ser también la actitud, o puede ser también que tú te sientas que estás invadiendo un sitio. Entonces, por ejemplo, creo yo, de repente los inmigrantes no se sienten bienvenidos. Ya. Entonces ellos ya mismos ya se sienten no bienvenidos. O sea, Ya parte es de cuestión de ellos. actitud, claro, parte de ellos. Motivos familiares te conducen a Perú y estableces nuevamente tu residencia en Arequipa. Y es en este periodo que comienzas a escribir tus reflexiones íntimas en un diario. No sé si se lo cuentas a alguien sobre tus escritos, pero de pronto te invitan a publicar esas notas personales en el periódico El Pueblo de tu Tierra. ¿Cómo es que llegas a ser columnista? ¿Quién te abre las puertas de ese importante medio? Voy a empezar de atrás para adelante. A ver, como tú O de quieras. adelante para atrás. Como tú prefieras. ¿Quién me abre las puertas? El director del periódico, ¿no? Don Carlos Meneses, que le llega a sus manos lo que yo estaba escribiendo. Y me pide una entrevista, me cita a la dirección y me entrevisto con él y me da que me van a publicar en la sección de opinión los días jueves y eso fue creo como 4 o 5 años que estuvimos. ¿Cómo es la conexión con la gente? ¿Te escribían, compartían algunas cosas de las cuales tú Mira, hablabas? eso es curioso, dependía mucho a veces del tema que se trataba. Ya. A veces yo trataba, ya cuando estaba en el segundo año, Sí. me conseguí un plan, un calendario, Sí. entonces veía las fechas, entonces escribía acorde a las fechas que iban a caer en el calendario. Tal vez podía estar preparando una columna 2 o 3 semanas antes Ya. de una fecha que venía, por ejemplo, San Valentín. Sí. Entonces preparabas el tema para la semana y hablabas sobre San Valentín, pero lo habías escrito 2 o 3 semanas antes. Correcto. Entonces tratabas ese tema. O había pasado un accidente, una situación, y escribías sobre eso. Entonces muchas veces el tema actual era lo que traía a la gente a reaccionar, a escribirte, a pararte en la calle. Ya. Y también, como te comentaba, esta columna la tratábamos en televisión al día siguiente que se publicaba. Había como una especie de debate entonces. Si llamaban por teléfono. Ya. Si nos llamaban por teléfono, contestábamos y era interactivo, ¿no? Pero tú apelabas mucho a los sentimientos, a las emociones de la gente, ¿no? De esa manera ellos respondían también. A lo mejor compartían alguna cosa Sí. respecto a sus familias, a sus vivencias. El estilo de la columna que yo escribía era desafiante, ¿no? Y siempre terminaba con una pregunta. ¿Y tú qué harás? ¿Y qué harás al respecto? ¿O tú qué dirías? A ponerse en acción. Sí, o sea, había la reflexión, te traía en un plano y después te lanzaba una pregunta, ¿no? Para que buscara una reacción, una actitud, un cambio de actitud, una acción de la gente. ¿Cuál fue la columna más polémica que has escrito, que ha tenido un impacto en la gente, o a lo mejor la más conmovedora, ¿no? Bueno, una que escribí conmovedora fue, por ejemplo, cuando yo me entero que ha muerto un amigo, Sí. y mi duelo lo pongo
en la columna, ¿no? Sí. Que hablo sobre Manuel, bla, 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 y al final pues que lo vamos a extrañar. Y la gente se identificó. Y la gente se identificó, ¿no? Porque era... Muy no, sensible, porque ¿quién no ha perdido un amigo? ¿No es así? sí, Un ser entonces fue... querido. Aparentemente logré transmitir la sensibilidad y se transmitió a los lectores. Al poco tiempo aparece tu primera obra, de nombre Uno, Yo, que es justamente una recopilación de estas reflexiones. ¿En qué momento aparece la idea de publicar y qué metas te trazaste con esta obra? Gracias a una buena amiga me dice, ¿y por qué no publicas tu libro? Y yo digo, ¿un libro? Sí, recopila todo lo que has estado publicando y sacas un libro. Entonces, yo la verdad no tenía ninguna intención de publicarlo. Junté, habían creo que como 600, lo pulimos y quedaron 365 porque dije que sea una lectura por día. Y tiene el formato de que cuando tú lees, Sí. tiene una hoja en blanco al lado donde tú puedes escribir lo que acabas de leer te ha generado. Tus impresiones. Tus impresiones. Entonces lo llamábamos, es tu coach, es tu libro de coaching diario. Y tú al final de que has escrito las 365 páginas en blanco, Sí. sin darte cuenta, has escrito tu libro. Ah, mira qué simpático. Por eso se llama Uno, es lo que yo propongo. Y se va a convertir en tu yo cuando tú termines. Ah, qué interesante. Y también en esa línea, tiempo después, basándote en los principios de la psicología positiva, escribes y publicas Guaira de los Andes, La llamita feliz. Libro que, por cierto, también está disponible en inglés. ¿A qué atribuyes el éxito que ha tenido y tiene esta obra? Porque yo creo que este libro es muy sencillo. O sea, Guaira te da unas pinceladas, unas píldoras, para que si tú la adoptas, te vas a contribuir a tu felicidad, porque tienes que aceptarlo como tuyas. Sí. Entonces, en cada situación, que son los encuentros de Guaira con otros animales de la fauna peruana, Sí. cada uno de ellos le transmite cómo ellos llevan su vida y son felices. Entonces, al final Guaira se convierte en un gurú porque ha obtenido la sabiduría de 12, lo ha madurado, aceptado, y él quiere transmitirlo a la sociedad. Es por eso que aparece Guaira de los Andes. Y es el viaje de Guaira, ¿no? Son los paseos que tiene y los encuentros, ¿no? Sí. Con otros seres, porque ella es muy abierta, es tolerante. Claro, O sea, es tolerante y abierta al aprendizaje por el primer encuentro que tiene, sí. que es con el gorrión. Exacto. Y también acepta a los que son distintos a ella. Pero ¿no? ella va aprendiendo. A lo Sí. largo del libro, ella va aplicando lo que va aprendiendo para su propia evolución y sus próximos encuentros. Por ejemplo, ahí tiene un encuentro con una trucha. ¿Cómo vas a poder conversar tú con una trucha? Pero sin embargo, la trucha le transmite su sabiduría. El cóndor, volando por el aire, también. Exacto. Entonces, hay situaciones que tal vez tú puedes decir, pero esto es irrisorio. Pero ahí está la libertad del Claro, escritor y creo que para poder plantearlo. En primera instancia, al parecer, el público va a ser el niño, ¿no? La población infantil, pero luego se ha abierto a toda la gente, a todos los Perdón, lectores, ha ¿no? sido a la inversa. ¿Ah, Este sí? libro estaba orientado para gente mayor. Ah, sí, bien. Y ha sido más que los hijos están comprando el libro para que lo lean sus padres. Igual que con el segundo libro, Mi hijo, mi maestro. Que muchos de los padres se los han comprado a sus padres. Para que los hijos han comprado para sus padres para que, por favor, léelo, para que me entiendas. ¿Qué significa Guaira? Guaira es viento en quechua. Es viento en quechua. ¿Sí? ¿Y cómo fue que ideaste? ¿Cómo se te ocurrió esta idea de los personajes? Es que el viento no tiene forma, el viento está en todas partes. Así como la sabiduría, está en todas partes y tenemos que saberla encontrar. Por ejemplo, tú puedes sentir la brisa del viento y no la has sentido. Y hay otra persona que sí la percibe. Y se mueve, es dinámica, todo el tiempo se mueve. Por eso es que Guaira evoluciona y se mueve con el tiempo. Y es ligera como el viento. Porque Guaira nace medio tullidita, vamos a llamarla, medio débil. Ya. Entonces es en su proceso de crecimiento, porque sus congéneres son más ágiles, corren más, y él quiere llegar a ser o mejor que ellos corriendo. Es por eso que también en parte del libro se explica que ella tiene ese proceso de correr, y por eso la llaman Guaira, porque corre ligera como el viento.
ha sido también una especie de desafío para ella, ¿no es cierto? También el abrirse a los demás para poder sanar y evolucionar. Claro, pero solamente a raíz del primer encuentro es donde ella decide aprender que tiene que abrirse a los demás. Qué interesante, Antonio. Luego publicas una serie de relatos cortos bajo el título Cuentos de la A la Z. ¿En qué o en quiénes pensaste al momento de escribirlos? La verdad que no pensé en nadie, Ya. te digo la verdad. Estos son cuentos para adultos, porque varía de juego de espionajes, hay un título que se dice La vida secreta de la profesora, ya te puedo dejar. Hay muchas. Y hay otros también de tinte erótico. Es por eso que se llama de la A a la Z, ¿no? Que estás tocando todos los temas. Y creo que son alrededor de 12, 18 cuentos. Antonio, entonces Cuentos de la A a la Z habla de temas tabúes, de aquellos que tienes que tú ocultarte para conversarlos. Cuéntame cuál ha sido el proceso de selección de los temas. Mira, estos cuentos se fueron escribiendo conforme yo estaba escribiendo las reflexiones, o escribía Guaira, o mi hijo, mi maestro. Los iba escribiendo a modo de ejercicio. Ya. Y recuerdo que me dijeron, ¿y a que no te atreves a escribir erótico? Y dije, ¿cómo es eso de que no me atrevo? Porque es un tema que también se puede escribir. No, pero tienes que ser sutil, no tienes que ser grotesco, ordinario, vulgar. No, vulgar. Ah, ok. Entonces, traté e hice un par de ellos, y que están incluidos en el de la A a la Z. ¿Y qué comentarios has recibido al respecto? ¿Qué te han dicho? Bueno, yo di a leer estos cuentos así, para hacer una prueba, un sondeo, y muchísimo les ha gustado, ¿no? Algunos más que otros, siempre hay el favorito. Claro. Les gusta, por ejemplo, ese de la vida secreta de la profesora, que ese no tiene nada de erótico, ese no es. Y después era solo simplemente un juego, que es uno de espías, que son los dos cuentos más largos. Después hay otro romántico sentimental, que termina siendo, ya están haciendo abuelitos después de amores de 15 años, entonces hay un cambio, ¿no? en el cuento. Esto de escribir, tú naciste con ello, lo desarrollaste, asististe a talleres, tuviste a algún profesor, maestro que te indicó el camino. Negativo, nada. Eso ha nacido así desde que empecé a escribir las reflexiones en el periódico. Ya. O sea, no he asistido a ningún cursillo, a ningún taller, o ningún profesor me ha dicho, oye, tú tienes talento para escribir, ¿por qué no escribes? No, nadie me lo ha dicho. Te dejaste fluir simplemente. Dejé fluir, y eso es una de las lecciones de Guaira, ¿no? Hay que fluir con la vida. Guaira eres en cierta forma tú, entonces. Tú y tus aprendizajes, tú el estar abierto a escuchar. Hay varias de las enseñanzas de Guaira las estoy aplicando. Es por eso que cuando yo descubro, entre comillas, la psicología positiva con sus principios, digo, pues esto amerita ponerlo, hay que transmitirlo. Y qué mejor transmitirlo en forma de, llamémoslos como un cuento corto, como una fábula, como algo sencillo. Pero sí llevaste un curso importantísimo de coach, ¿no es cierto? Bueno, yo después sí, me certifiqué con una escuela de Barcelona para tomar cursos de coach, y también asistí a MIT, al Massachusetts Institute of Technology, a tomar uno específico sobre diseño y arquitectura de la vida. Diseño y arquitectura de la vida. O sea, diseña tu vida. ¿Cómo entendemos todo eso? ¿Cómo diseñamos? Es que hay que aplicar, es que hay que hacer preguntas, hay que soltarse, hay que determinar tu problema, hay que diseñarla. ¿Es posible? Sí, es posible, claro que sí. ¿Tú crees en el destino? El destino te lo haces. Te lo haces. Arquitecto de tu propio destino. Antonio, ¿dónde encuentras inspiración? En cualquier parte. ¿Qué alimenta tu creatividad? Por decirte, ahora esta entrevista podría ser un tema para escribir un cuento. ¿Te inspiraría eso? O el inicio para una novela. No sé, es cuestión de dejarlo fluir y encuentres y armas la trama y poner los personajes y termina la historia. Te resulta muy fácil. Es sencillo crear una historia,
idearla y desarrollarla, ¿no? Yo creo que a veces fácil no es. Ya. Pero tienes que tener la disciplina de poderlo sentarte a escribir. Porque una cosa es de que yo ahora mentalmente ya me he hecho una idea, y otra cosa es sentarte al escritorio y enfrentar la página en blanco. ¿Eres disciplinado? ¿Te sientas todas las mañanas o todas las tardes? No, todos los días no. Por ejemplo, cuando he escrito Mi hijo, mi maestro o Guaira, sí. O sea, cuando ya me aboco a un proyecto es 5 de la mañana, 4 de la mañana y escribes. ¿Cuántas horas? Unas 3, 4 horas seguidas. ¿Y de ahí a y caminar? En la tarde corriges. ¿Y de ahí a caminar, a distraer? No, hacer una siesta. Hacer una siesta. Haces la siesta en la mañana. Claro, claro. Te recuperas y después sigues. Pero primero, antes de Guaira, por ejemplo, hubo un proceso de documentación. O sea, eso no fue solamente voy a escribir sobre los animales de la fauna peruana. Tuve que saber qué animales tenía la fauna peruana. Las características eran precisas, ¿no? Combinar cada uno de los animales con cada una de las actitudes de la psicología positiva. Este va con esto, este va con el otro. Entonces fue armar toda una trama. Eso me llevó creo que como 2 semanas. Y después que lo tenía todo en un formato Excel, sí, ahí ya me comencé a escribir. Y dije, ok, ahora toca escribir este. ¿Qué cosa? Esto. Y al día siguiente otro. Guaira se terminó de escribir en 2 semanas. ¿En 2 semanas? En 2 semanas, así como... Pero totalmente entregado a ello, a ese proyecto. Así, pero así, disciplinado, trabajando, machacando las teclas. ¿Y la versión en inglés? ¿Cuánto tiempo te llevó? No, esa fue ya la traducción. La traducción, nada más. Adaptar. Y lo otro que había que hacer era adaptar los dibujos, las ilustraciones al libro, ¿no? ¿Tú también hiciste la adaptación de Guaira? ¿O se lo encomendaste a No, yo trabajé directamente con un dibujante y él se llevaba de lo que yo quería, porque yo le explicaba el cuento, la leyenda, y decía, yo quiero que sea así, 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 así. Y él lo dibujaba, hacía un borrador y decía, sí, así, 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 y ya está. No, me refiero, la traducción de Guaira también es obra tuya. Yo la hice y me la supervisaron, me la corrigieron. Correcto. Como un homenaje a tu tierra natal, hace muy poco publicaste Historias de Arequipa olvidadas en el tiempo. Sin duda, una obra de sabor nostálgico. Dime, ¿en esto echaste mano a los recuerdos? Es decir, ¿rescataste las historias que se contaban en tu hogar o realizaste un trabajo de investigación sumergiéndote en bibliotecas? Acá no hubo nada de bibliotecas. Ya. Yo trabajé directamente, bueno, no trabajé, sino tuve la gran suerte de contar con la ayuda de mi hermana, que ella es historiadora. Sí. Entonces, y ama Arequipa a morir. Entonces, de ella, con sus comentarios, con sus cosas, yo tomé sensación directa sobre la situación de Arequipa, de las historias de monumentos, de situaciones, lugares, etcétera, etcétera. Y ahí es donde sucede lo que está en Historias de Arequipa. Pero supongo que también hay esos recuerdos de los abuelos, de la gente, de ciertas situaciones en Arequipa, varios cuentos, ¿no? Hay situaciones, uno que yo te hago pasear por Arequipa actual. Exactamente, sí. La Arequipa de ahora. La otra es, te llevo al pasado. O también uso escenas de mi infancia o de mi adolescencia, que lo transmito, o personas que existieron durante mi crecimiento, que los integro en el cuento. Y lo simpático de tu obra es que has puesto un mapa de los lugares donde se realizan estos hechos. Claro, un mapita en la página central es donde tú puedes determinar en qué parte de la ciudad se ha sucedido cada uno de ellos, y con el nombre y los 10 lugares tú puedes visitarlos y recorrerlos. Y el formato libro es para llevarlo en el bolsillo. Exactamente. En estos momentos te encuentras promocionando Las Princesas Olvidadas, una historia sobre la amistad entre mujeres. ¿Qué te llevó a contar la existencia de 7 mujeres? ¿Contar la vida de las mujeres resulta más interesante que la de los hombres? Es que no sé si es la situación de querer contar la vida de hombre o mujer. Acá el asunto es porque en el final del libro es la identificación de la superación de la mujer, el no depender de un matrimonio para salir adelante en la vida, sino que cada una mujer tiene el derecho, si tiene la voluntad, de salir adelante por ser ella misma, no porque está casada con alguien. Ese es el fondo del tema del libro. Que sea en formato de novela, que se hablen de 7 mujeres,
que se reúnen y reafirman su amistad después de que han pasado 30, 35 años, ese es todo el fondo, pero el final, el mensaje es que la libertad que tiene la mujer cuando tiene voluntad de ser ella misma. Es un tema muy sensible de tu parte, es una especie de defensa a la mujer. ¿Eres feminista acaso? Yo no estoy muy de acuerdo con la palabra feminista porque creo que es radical. Una cosa es que seamos hombres y mujeres que nos debamos mutuo respeto. Sí. Y es por eso que también pongo el libro, ¿no? Escribo el libro en forma, como te digo, de novela. Porque eso es lo que yo quiero. Y el título de Las princesas olvidadas es una frase que una hija le dice a una de las madres que la quiere obligar a que de una vez se case para que tenga hijos. Siguiendo la tradición, porque cásate porque ya quiero ser abuela. Pero la hija le dice, mamá, olvídate de las princesas. Yo no quiero buscar un príncipe azul. Yo quiero crear mi propia vida. Yo quiero ser profesional y después encontraré mi pareja, mi igual, para formar un hogar. Eso es muy revolucionario, ¿no? Decirle eso a una madre. Imagínate que nos han criado la mayoría del matrimonio, del hogar, aunque no tengas vocación para esas cosas, pero tienes que hacerlo porque así lo dice Dios y la sociedad, ¿no? Claro, pero hay que reproducirse, casar, pero uno puede manejar sus tiempos. Uno no tiene por qué casarse y ser padre o madre a los 18, 25 años. O casarse o no. O casarse o no. No todos en la vida hemos venido o para ser padres o no para ser padres. Cada uno elige. Es una idea, como te digo, polémica, revolucionaria, muy discutible, muy debatida en estos tiempos. Yo los invito a que lean Las princesas olvidadas para que tengan un mayor conocimiento. Y involúcrense, caigan en la trama, lean, vivan los personajes, porque son unas situaciones duras, reales, y al final pongan sus opiniones y estoy dispuesto a conversarlo con quien desee. Te caracterizas por ser un hombre en constante trabajo creativo y sabemos que ya estás involucrado en la redacción de 2 nuevas obras, una de carácter histórico y otra de temática juvenil. ¿Nos puedes adelantar algo sobre los contenidos de uno y otro? Bueno, la novela histórica va a estar como marco la Primera Guerra Mundial. En líneas generales te digo que después de la tragedia de una guerra y de la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial, el amor va a triunfar sobre la carnicería. ¿Y la otra novelita o la otra historia juvenil? La otra historia va a tratar, vamos a decir yo, que va a tratar directamente con adolescentes que asisten a la universidad y que tienen algunos tipos de conflicto personales. No quiero adelantar más para mantener el... ¿Esto está programada la salida para cuándo, más o menos? Bueno, yo estimo que la novela histórica la debería tener lista, ojalá, en junio, julio, agosto. ¿Y la siguiente? En cualquier momento. En cualquier momento. Cuando no estás metido a fondo en la investigación o la escritura de tus obras, sabemos que te podemos hallar buceando hasta donde casi se acaba la luz, explorando cuevas en el fondo del mar, o quizá lanzándote de un avión en paracaídas, o pilotando un veloz auto de carrera. ¿No podrías hallar algo más tranquilo para tu esparcimiento? ¿Por qué te gustan tanto los deportes? Bueno, también he jugado golf y ya, si eso es lo más tranquilo que tú quieres, pues ya lo he hecho. A ver, cuéntame de tu experiencia. Te lanzaste en Miami, ¿no es cierto? En Miami fue, sí, hice un salto para festejar mis 50 años. ¿Tus 50 años? Sí. Y me dijiste por ahí, fuera de cámaras, que estabas un poco arrepintiéndote. No, cuando estaba en el avión todos eran felicidad, porque vas acompañado, te sientes el poder grupal, te aúpa y te sientes muy bien. Pero cuando todo el mundo se comienza a salir del avión y te toca tu turno, tú dices, bueno, ¿y en qué me he metido? Claro. Pero como vas enganchado, porque vas con el tándem, cuando menos te das cuenta, pues ya estás flotando en el aire. ¿Pero qué querías demostrar o demostrar? No, demostrar nada, hacerlo. No era una cuestión de demostrar, ¿Ya? Era vivir la experiencia. Vivir la experiencia. Claro. Y cuando estás allí al fondo del mar, en las cuevas,
también es una especie de reto a ti mismo. Ese fue un reto, porque yo recuerdo cuando fue niño, Sí. Casi me ahogo porque me arrastró el mar Sí. y me tuvieron que sacar, etc. Y hubo muchísimo tiempo que yo le tenía, Pánico. no que quería saber nada del mar. Entonces, para mí de adulto fue una demostración, tú no me dominas, yo te domino a ti, por arriba y por abajo. ¿Lo hiciste una vez, varias veces? Varias, yo tengo mi certificado, yo puedo enseñar a bucear. Qué interesante. Esto fue en Lima, República Dominicana. En República Dominicana. Tú que llevas tantos años comprometido en el mundo del coach y que brindas asesoría cara a cara, sino también online, ¿qué es lo que más le preocupa al hombre y a la mujer? ¿Qué anhelos o miedos los asemejan o los separan? El futuro. ¿Sí? ¿El futuro? Sí, porque a veces no lo saben manejar. ¿Qué quiero? ¿Cómo puedo hacerlo? El temor a tomar una decisión equivocada. Tienen sus conflictos, a veces no saben también combinar el trabajo profesional con su vida privada. Y no se saben a veces trazar metas o quererlas cumplir. O quieren mucho, o a veces no quieren nada, o no saben lo que quieren. En eso se unen, en eso se asemejan. Sí. ¿Y en qué otros temas los separan? Son diferentes. A veces es que depende. Hay hombres o mujeres muy decididos, hay otras mujeres que son muy temerosos, timoratos, que tienen miedo hasta de dar un paso o hasta de pensar. Entonces por ahí no van iguales. Van iguales. Sí. No hay- Además, sé que te gusta cocinar. Coleccionar aviones a escala de la Primera y Segunda Guerra Mundial y jugar golf, como han dicho bien. ¿Qué tipo de hombre sale de la suma de todo eso? ¿Quién es exactamente Antonio Tomasio? Al que tienes al frente. Así. Así al que estás viendo. Y con todas las preguntas que seguro que se van a quedar sin contestar o que no has podido hacer. Pero es la suma y esa es la experiencia que yo estoy transmitiendo en mis libros. ¿Eres un hombre de misterios, de secretos o tal cual? ¿O siempre hay secretos y Si misterios en digo, hombres y mujeres? vamos a dejarlo así, va a parecer que soy misterioso. Exactamente. Si contesto, van a pensar que es muy abierto y que se ha equivocado. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dejarlo en suspenso para que cada uno saque su conclusión. Y con la promesa de una próxima entrevista, Antonio. Yo encantado, en cualquier momento. Ha sido un placer estar contigo, gracias por estar aquí, te deseamos mucha suerte y como siempre digo, nos encontraremos en el camino. Muchísimas gracias. Gracias, Elga. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado del programa. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.